Bien, pues muy buenas noches. Bienvenidos a su clase de Asper SAE básico. En la clase anterior empezamos a ver la configuración de las empresas. Vamos a continuar, porque la configuración es bastante extensa. Bien, pues entonces vamos a entrar ya sin más preámbulo a la clase y vamos a comenzar a recomenzar o a retomar la configuración. Recuerden que la configuración es por cada empresa. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a nuestro programa de Asper SAE. Buscamos el iconito, le damos clic. ¿Ok? Recuerden que la activación se tiene que hacer cuando se instala el programa y cada 6 meses se tiene que activar. Bien. Ponemos nuestra clave de usuario, ¿sí? Y la clave de usuario que vayamos a poner aquí debe de tener privilegios de administrador para poder hacer la configuración. ¿Ok? Lo más lógico y lo apropiado es que cuando se está haciendo la configuración del sistema por primera vez, pues tiene que entrar el administrador. Entonces entramos como administrador. ¿Ok? Nos recuerda que hay que hacer respaldos periódicamente. Ya hablaremos de los respaldos, ¿verdad? Y nos vamos al menú de configuración. Parámetros del sistema, que es donde estábamos la clase anterior. Bien, un breve repaso de los módulos que se están viendo aquí es datos de la empresa. Bueno, pues toda la información que lleva los datos fiscales para poder elaborar el CFDI. La configuración de la base de datos, que aquí el usuario no debe de meterse. En parámetros generales, donde vemos si vamos a manejar clientes, cuándo son los decimales, acuérdense, en costos y precios son 2 y en cantidades 3, 2. ¿Ok? Nuestros impuestos también, los que vamos a manejar, está el IVA. Bien, estábamos aquí, en impuestos, fue lo último que vimos. Bien, una de las innovaciones de esta versión 9 del SAE, que es la última versión que está disponible en el mercado, es que ya se pueden manejar o se pueden crear hasta 8 nuevos impuestos aquí en la tabla. La versión anterior de la versión 8 solamente nos permitía 4. Entonces aquí nosotros le vamos a decir cuántos queremos hacer, ¿sí? Y le vamos a ir poniendo aquí el detalle del tipo de IVA, de impuesto que vamos a manejar. Pero aquí hay un pequeño detalle. Si se agrega un tipo de impuesto nuevo, ya no lo vamos a poder quitar. Entonces aquí no es conveniente andar haciendo pruebas, pininos para ver cómo se ve o qué es lo que hace. Si esa es la idea, entonces tenemos dos opciones. O se hace un respaldo antes de hacer esto, o después se borra toda la base de datos y se vuelve a crear. No hay de otra. Ok, entonces aquí repito, en los impuestos se pueden agregar hasta 8, pero si se agrega un impuesto y después ya no lo queremos utilizar, no se puede retirar, no se puede eliminar, no se puede quitar. Ok, entonces lo dejamos en 4, como está. Ok, bueno, el siguiente módulo que tenemos aquí para configurar es el módulo de clientes y cuentas por cobrar. En esta opción estamos agarrando un módulo con un submódulo. El módulo realmente es el de clientes, o la sección de clientes, o el área de clientes. Y clientes está dividido precisamente en clientes, nada más lo que son clientes, la pura cartera de los clientes, y las cuentas por cobrar. Es decir, los movimientos de cobranza, los cargos y los abonos. Los cargos serán, pues lo más conocido son las facturas y los abonos son los pagos que hagan los clientes. ¿Ok? Esos son cargos y abonos. Y en este
en esta opción de configuración lo que podamos manejar es lo siguiente. Podemos observar que hay dos pestañas. La pestaña que dice generales y la que habla de unos campos libres. En generales tenemos aquí por default que el sistema me muestra una opción en este check, se llama check, ¿no? Que dice clave secuencial. Esto se utiliza para que el sistema vaya numerando de forma automática a los clientes que vamos dando de alta a partir del número 1. Entonces empieza 1, 2, 3, 4 y así hasta donde llegue. Si le quitamos la palomita, entonces el sistema va a permitir que nosotros de forma manual pongamos el número, la clave de acceso de los clientes. Por ejemplo, hay clientes, me refiero a no mis clientes del SAE, sino a los clientes que utilizan el programa Aspel SAE. Su cartera de clientes que lo venían manejando, vamos a decir como a mano, la clave o la contraseña para localizar a sus clientes era utilizando letras y números. Yo he visto casos donde los usuarios agarran, ponían la primera letra del nombre o del apellido, según se pongan de acuerdo, más un número consecutivo. Y entonces de esa forma sabían, por ejemplo, busco a Armando Méndez. Pues entonces busco a todos los que empiezan con A. Que busco a Industrial de la Lámina. Entonces todos los que empiecen con la letra I. ¿Ok? Pero esas ya son cuestiones de cada empresa, cómo quiere manejarla. Entonces el hecho es que si le ponemos palomita aquí, entonces no puedo yo escribir el número y el sistema me lo va a llevar en forma consecutiva. ¿Ok? Numérica, exclusivamente numérica. Ahí sí ya no puede manejar letras, exclusivamente dígitos. ¿Ok? Enseguida, aquí podemos ver una opción que dice días comerciales de crédito. La intención de este campito es que cuando nosotros demos de alta a un cliente en el módulo de clientes, automáticamente le asignen los días de crédito que vamos a poner aquí. Esto funciona, por ejemplo, en empresas que a todos los clientes a los cuales se les contrate, les va a poner los mismos días de crédito. Vamos a decir, a todos los clientes que vayamos a tener, vamos a poner 30 días. Entonces, aquí le ponemos 30 días. Y luego cuando vayamos a dar de alta un cliente, ahí vamos a ver cómo nos afecta esta información. Acuérdense, son 30 días de crédito. En la parte del centro tenemos este cuadrito que dice aquí cuentas por cobrar. ¿Ok? Las cuentas por cobrar son movimientos de cargos y abonos. ¿Ok? Los cargos, los abonos, los vamos a controlar, los vamos a manejar por medio de códigos. Hay una tablita una tabla que nos da los conceptos de cargos y los conceptos de los abonos, ¿ok? Y los controlamos por medio de números. Entonces aquí el sistema me está diciendo que va a manejar por default con la clave 19 la ganancia cambiaria y con la clave 20 la pérdida cambiaria. ¿Qué es esto? Bueno, esto va en función a la moneda. Si vamos a manejar moneda extranjera, no vamos a manejar moneda extranjera. Sucede que hay diferencias a la hora de vender contra la hora de cobrar. Eso después se lo vamos a explicar. Se llama ganancia o pérdida según sea el caso. Y necesitamos un concepto para contabilizar en cualquiera de estas opciones. ¿Ok? Y por default ya trae esto aquí. ¿Ok? Bien. Se recomienda que no se mueva. ¿Por qué? Porque el sistema ya lo tiene contemplado internamente y entonces no es conveniente cambiarlo. ¿De acuerdo? Bien. Del lado derecho dice folios, que maneja folios. ¿Qué es esto de que maneja folios? Bueno, miren. Cada vez que se genera un movimiento de cargo o de abono,
Si yo le pongo una palomita aquí, entonces yo tengo que indicar a partir de qué folio quiero empezar, ¿no? Y entonces cada vez que haya un cargo o un abono, los va a ir numerando en forma consecutiva para identificarlos, llevar, digamos, un control de los movimientos que estamos haciendo. ¿Ok? No es el estándar, por eso por default no trae la palomita. Pero si ustedes lo necesitan manejar, pues no tienen más que ponerle aquí la palomita en el check y ponerle a partir de qué folio quieren ustedes que comience. Esta opción que está aquí abajo, que dice fecha límite de movimientos para las cuentas por cobrar, si ustedes se dan cuenta, tiene fecha del 1 de enero de 1905. Este campito que está aquí sirve para lo siguiente. Como ustedes saben, cada vez que empezamos un año, estamos ya el 1 o 2 de enero, siempre se nos queda en la mente la tendencia del año en que estábamos. Y entonces es muy común que en los primeros días del año sigamos nosotros como mentalizados en el año anterior. Decimos, entonces, por ejemplo, este año estábamos en el 2 de enero y decimos, oye, ¿qué es hoy? Es 2 de enero de 2022. No, que diga, de 2023. Entonces, esto podía provocar confusiones. Pero además, esto es para evitar que se metan movimientos que ya no corresponden a este año. ¿Cómo? Bien, si yo aquí le cambio que la fecha límite de movimientos de cuentas por cobrar es el 31 de diciembre de 2022, ¿sí? Significa que yo no voy a poder capturar movimientos del 2022 para atrás. ¿Por qué? Porque ese es el límite, es el tope. Yo voy a poder capturar movimientos que vengan de esta fecha hacia adelante. ¿Ok? Lo cual significa que yo puedo meter aquí movimientos de cualquier año, menos de 1904. ¿Sí? Menos de 1903, ya no puedo meter movimientos de esa fecha. Pero del 1 de enero del 1905 para acá, puedo meter cualquier movimiento. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para controlar precisamente eso, para evitar que se capturen documentos con fecha del año anterior, por ejemplo. Entonces, si le cambio la fecha, aquí ya no voy a poder capturar documentos del año pasado. ¿Ok? Bien. Y aquí abajo dice conceptos de ajuste, y tenemos un ajuste para cargo y uno de abono, es por lo siguiente. Dentro del menú de clientes, les comentaba que está dividido en su módulo de clientes y el de cuentas por cobrar. Bueno, esto quiere decir que tenemos dos archivos. Un archivo donde va la cartera de los clientes y otro archivo donde van exclusivamente los movimientos. Entonces, en el archivo de clientes vienen todos los datos generales de los clientes, pero incluye también el saldo que debe el cliente. ¿Okay? Ese saldo se integra por la suma aritmética de los cargos y los abonos que están en el otro archivo. Por la circunstancia que ustedes quieran y manden, pudiera suceder que no checa el saldo que está guardado en el archivo de clientes con el que calculan los movimientos. Es decir, sacamos un listado de movimientos de un cliente y resulta que a la hora de sacar la suma aritmética no checa con el saldo que tenía. Y dice, oye, ¿qué pasó? Pues hay que averiguar, hay que investigar. En el inter de que se averigua para ver qué es lo que pasó, por qué hay discrepancia, nosotros podemos pedirle al sistema que haga un ajuste para que los ponga parejos. ¿Ok? Con la intención de que después determinemos dónde está la falla y corregirla. Pero mientras tanto, que haya una similitud, que todo sea igual entre los clientes y los movimientos. ¿Ok? Entonces, y para esto nosotros podemos utilizar un concepto, ¿ok? Que habría que inventarse, luego vemos cómo se venden los conceptos, para que el sistema allí me haga un cargo o un abono para nivelar a la información que les estoy comentando. Bien.
La otra pestaña que se llama Campos Libres, la vamos a dar clic. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, miren, en el archivo de clientes ya vienen diseñados, ya vienen programados los campos que solicitan la información que se va a manejar con el SAE. Esa información es pues, el número clave del cliente, su nombre, razón social, el domicilio, el teléfono, el código postal, etcétera. Hay un campito para cada dato. Pero los datos que ahí se piden, digamos, son los datos generales que se manejan en cualquier empresa para el control de los clientes, la cartera de los clientes. Pero pudiera ser que en la empresa de ustedes se requiera de información que no es estándar. Por ejemplo, podemos decir, oye, fíjate que nosotros acostumbramos, pues, para darle al cliente a notar que nos interesa saber cuándo es su aniversario. Cuando sea el aniversario le vamos a mandar un mensaje de felicitaciones, ¿no? Entonces, necesitamos saber cuándo se cumple el aniversario. Bueno, ese campo no existe, no viene dentro del, vamos a llamarle la ficha de datos del cliente, no viene incluida ese campito para esa información. Pero como a mí me interesa tenerlo, entonces yo puedo utilizar estos campos libres para guardar los datos que a mí personalmente, como empresa, necesite y aquí puedo yo utilizarlo. ¿Sí? Puedo decir, por ejemplo, aquí es texto, fecha de aniversario, ¿sí? Fecha de aniversario, ¿ok? Y entonces, si yo lo guardo, va a aparecer en la ficha de captura de los clientes, la ficha de consulta, ¿sí? en su file, en su registro, va a aparecer un campito que dice fecha de aniversario y entonces yo ya puedo poner ahí la información que yo necesito, que yo requiero. Y entonces esto es para que yo lo maneje de acuerdo a lo que yo necesite, es a mi gusto, a mis necesidades. Y puedo agregar campos también, si ya me acabé estos, o si estos no cumplen con lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que dice qué tipo de dato. Y el tipo de dato que podemos manejar es texto, ¿sí? Número, o sea, con decimales o sin decimales, son 3 tipos de datos, ¿ok? Y la longitud. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito un campo largo de texto que requiera más de 25 caracteres? Entonces lo agrego, me doy clic en agregar y entonces le pongo una descripción de que va a contener ese campo, digo que va a ser de texto y le pongo la longitud 40. Y entonces ya me va a aparecer un campo donde yo puedo escribir hasta 40 caracteres. ¿Ok? Entonces, esa es la intención de este rubro que está aquí, campos libres. Con los proveedores sucede exactamente lo mismo. Tenemos dos pestañas generales, los campos libres, y el mismo concepto de la clave secuencial. Miren, aquí está. Clave secuencial y la clave secuencial. Sucede lo mismo que mencionaba con los clientes. O la computadora me los va numerando y si le quito la palomita, entonces yo voy a poner el código que identifique a cada proveedor. ¿Ok? Lo que no tiene, ustedes pueden observar del lado derecho, dice días comerciales de crédito. ¿Por qué? Porque el crédito nos lo otorga a nosotros el proveedor. Y en este caso, nosotros le vamos a otorgar el crédito a los clientes. Por eso es que aquí esto no aparece. Pero lo demás sí está, miren. La pérdida o ganancia cambiaria, porque nosotros podemos comprar en moneda extranjera. Y el manejo de folios para que el sistema vaya guardando, me vaya numerando los movimientos que se van haciendo en este módulo. Y lo mismo, la fecha tope para evitar que se capturen movimientos de esa fecha para atrás. ¿Ok? Y de igual manera, en el módulo de clientes también está el submódulo de cuentas por pagar. Miren, el módulo de clientes y el de cuentas y el de proveedores son iguales, se manejan igual. Nada más que a uno le vendemos y al otro le compramos. O sea, uno es negro y el otro es rojo, ¿sí? Uno carga y el otro abona.
pero se manejan exactamente igual. Tenemos una cartera de proveedores con los datos generales de los proveedores, ¿ok? Donde va el saldo que se le debe al proveedor. Y tenemos otro archivo donde vienen los movimientos de las cuentas por pagar, que igual son cargos y abonos, ¿sí? Que la suma aritmética de los cargos y abonos nos va a dar el saldo. Perdón. De igual manera tenemos los campos libres que se pueden manejar exactamente igual que como se hace con los clientes. Bien. El siguiente módulo es el de inventarios. ¿Ok? Bien, aquí tenemos 3 pestañitas. Las de inventarios, pues vemos la general, los movimientos y los campos libres. Bien, bien. Aquí vamos a encontrar que en generales tenemos esta opción que dice dígito verificador y que no está habilitado. ¿Y qué es el dígito verificador? Bueno, el dígito verificador es algo que se utilizaba muchísimo hace muchos años, allá por los 70s, que cuando la información se capturaba por medio de tarjetas, entonces había unas personas, se llamaban capturistas, eran unas chicas que, unas máquinas especiales, capturaban la información en unas tarjetitas haciéndole hoyitos, ¿no? Entonces, estas personas lo que hacían era leer un documento y esa información luego transcribirla, por así decirlo, a una tarjeta con hoyitos. Bueno, pues a la hora de leer, la lectura, pues a veces podía tener errores dependiendo de qué. A veces los documentos venían escritos a mano, manuscrito, a veces venían en imprenta, pues no había problema. Pero el problema es que a veces se confundía los datos y a veces, por ejemplo, oye, este es un 4, es un 9 o qué es, pues tú pones lo que entiendas, ¿no? Y entonces para validar que la información se estaba capturando de forma correcta, entonces para eso se generó algo que se llama el dígito verificador, que es un numerito adicional en los campos numéricos, sobre todo en los numéricos, ¿no? Porque se confunden luego el 4 con el 9, el 6 con el 5, etcétera, todo esto. Y entonces se hace una operación aritmética con todos los dígitos de la clave o del importe y que den como resultado el dígito verificador, ¿sí? Como hoy en día los sistemas ya son interactuales, es interactivo el sistema con el operador, con el usuario, ya el chequeo es visual. Ya es muy difícil que, ay, calcúlale a ver si capturaron bien el número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora pues ya se presentan en la pantalla imágenes, descripciones y muchas ayudas que antes no se tenían. Por eso es que este dígito verificador viene por default deshabilitado. Pero si alguien lo requiere porque todavía lo utilice, pues no tiene más que darle clic en el check para que el sistema lo habilite. Luego tenemos otra opción que dice cambio de existencias. Bueno, eso es muy importante y está deshabilitado. ¿Por qué? Miren, esto de las existencias es por lo siguiente. Cuando estamos manejando inventarios, lo que primordialmente se requiere es el control de ese inventario. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a controlar los inventarios? Bueno, pues la manera óptima de llevar un control de inventarios es que solamente las existencias se muevan con movimientos. Si compro, le sumo. Y si vendo, le resto. Es decir, las ventas y las compras. ¿Ok? Y evitar que esas existencias se muevan de manera manual. En ocasiones, por circunstancias muy especiales, puede ser necesario modificar las existencias de los productos de forma manual. Entonces, para eso está esta opción, pero por eso está deshabilitada, porque no es lo más adecuado. Lo adecuado es que no se cambien las existencias de forma manual, repito, sino que se haga a través de movimientos de entradas y salidas, de cargos de abonos, de sumas y de restas, de ventas y de compras. Por eso es que también no viene habilitado por default. Pero si lo requieren, pues no hay más que ponerle una palomita y listo. Al centro tenemos otra opción que dice multialmacenes. Bien. El módulo de inventarios
está dividido en 3 secciones, en 3 partes o 3 submódulos, como gusten llamarle. Uno de ellos, que es el del catálogo. Existe un módulo donde se maneja un catálogo de productos, lo vamos a ver a detalle, donde se ponen todos los productos y todos sus detalles con sus precios, sus costos, su definición, etcétera, todo, y ese es el catálogo. Tenemos por otro lado el archivo que tiene los movimientos que mueven a las existencias, que son entradas y salidas. Entonces es un archivo independiente y es un módulo independiente, y es el de los movimientos alimentarios o movimientos al almacén, como gusten llamarlos. ¿Ok? Y por último tenemos otro archivo por separado, que es el del multialmacén. ¿Y qué cosa es el multialmacén? El multialmacén lo vamos a utilizar cuando nosotros necesitemos seccionar nuestro catálogo de productos, digamos, por bodegas o por tipos de productos. Un ejemplo muy claro, que es lo más común del multialmacén, es cuando hablamos de los productos que se llaman materia prima y que se separan muy notoriamente de lo que es el producto terminado. Entonces, aquí se impone y es obligatorio manejar el multialmacén. Un almacén para el producto terminado y otro almacén distinto para la materia prima. ¿Ok? O pudiéramos pensar en tener un almacén de producto terminado y un almacén de desperdicio, por ejemplo, o un almacén de uniformes o un almacén de papelería. Entonces, cuando una empresa requiere separar los tipos de sus productos, es cuando se requiere manejar el multialmacén. Pero también es opcional, ¿por qué? Porque habrá empresas que no lo necesiten. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo compro y así como compro lo vendo? ¿Por qué? Porque no tengo un almacén, no tengo ahí guardados los productos para que cuando me pidan, voy y los hago y oye, ¿tienes chafaldranas? Ah, pues déjame, sí tengo en existencia, ¿no? Entonces, si yo vendo sobre pedido, significa que no tengo guardado nada, no tengo necesidad de almacenes y entonces pues el multialmacén no es necesario. Pero créanme que el multialmacén, y esto luego se ha discutido mucho, sí es muy utilizado incluso en empresas aquellas que dicen que no lo requieren. Ha sucedido que hay clientes que dicen, no, yo no necesito multialmacén. ¿Y por qué? Dice, porque yo todo sobre pedido y lo compro y ya cuando lo compro lo entrego. Oye, pero todo tu producto tú lo compras al extranjero, ¿no? Sí, yo todo por eso lo compro y lo compro en Estados Unidos. Ok, pero ¿sabes qué? Te doy una noticia. Fíjate que cuando tú compras algo en el extranjero, el producto no te llega directo, sino que llega a la frontera y en la frontera te lo detienen para revisarte tu documentación y ver que tengas todo en regla, que tengas tú los manifiestos, etcétera, etcétera. Y pues sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ok, entonces, ese producto que se quedó en la frontera, ¿cómo lo controlas? Caray, ahí sí. Ese sí es que luego me cuesta trabajo porque luego no sé si está en la frontera, si está en camino o si ya llegó a la bodega que tengo allá en Monterrey. Bueno, pues entonces requieres un multialmacén. ¿Ok? Otros me dicen, no, porque mi producto es puro producto perecedero. Oye, ¿y tú no necesitas saber cuándo se te echó a perder? Sí, fíjate, ¿y cómo controlo eso? Con un multialmacén. O sea, hay muchas cosas que se pueden manejar y controlar con multialmacén. Y entonces lo único que tenemos que hacer es darle clic en el check para que el sistema me habilite todos los campos que se requieran para el multialmacén. Pero ustedes podrán notar que cuando yo lo habilité, se habilitaron abajo estas opciones. La que está enseguida dice manejar almacén de devolución. ¿Ok? Y que también es opcional. ¿Y esto por qué manejar el almacén de devolución? Bueno, miren,
En versiones anteriores, las devoluciones siempre han existido. Pero ¿qué sucedía? Por ejemplo, yo tenía mi almacén 1 de producto terminado y lo vendía. Al venderlo, sacó el producto, se lo entregó al cliente, pero luego el cliente me decía, oye, ¿sabes qué? Te voy a devolver este porque este viene roto. ¿Sí? Ah, caray, no te preocupes. Yo te lo cambio, te hago la devolución. ¿Sí? Sí, sí, porque ya no, así ya, te lo regreso y ya no quiero que me des el bueno, así te lo, bueno, que no hay problema. Te hago la devolución y ahí muere. Y entonces se hacía la devolución, pero al hacer la devolución el producto regresa a la empresa. ¿Y qué creen? Antes lo que se hacía era regresarlo al almacén de donde salió. ¿Y de dónde salió? Del almacén de producto terminado. Entonces esto propiciaba que se volviera a vender de forma nada más lógica, por así decirlo, el producto. Un producto que estaba dañado, lo regresaban el sistema al almacén de venta y entonces las personas que venden, pues como no lo están viendo, decían sí, sí tengo y lo volvían a vender. Para evitar esto, entonces en estas versiones últimas se crea un multialmacén, donde hay un almacén de producto terminado y un almacén de devoluciones. Cuando el cliente regresa un producto que está defectuoso, entonces en lugar de meterlo al producto terminado para que quede disponible para la venta, se mete al almacén de devoluciones y entonces ya no hay confusiones para vender los productos devueltos. Entonces, pero esto es opcional. Si lo utilizamos, hay que indicarle aquí al sistema cuál va a ser el almacén de las devoluciones. Pero eso lo vamos a ver en su momento cuando estemos dentro de el módulo de inventarios. Y luego tenemos aquí otro que dice el de facturación global. ¿Sí? Miren cómo también se habilita. ¿Qué es una factura global? La factura global es la que se debe de hacer cuando yo vendo al público que no me pide factura. Y después yo agarro todas esas notas que no se facturaron y se hace una factura. ¿Ok? Entonces, esas son las facturas globales. ¿De acuerdo? Bien. Luego del lado derecho tiene grupos de productos. Bueno, eso se los voy a explicar en otra clase porque esto es muy detallado, que son los grupos. Los grupos de productos son como, digamos, líneas, tallas, por ejemplo, en los zapatos, ¿no? Tengo zapatos negros, blancos, rosas, azules, en talla 2, 5, 25, 7, 8, 9, 10, sí, ¿ok? Entonces, y vamos a ver para qué sirve eso. Y por último, este apartado que está hasta abajo, que dice para servicio para flete, lo van a utilizar las empresas que se dedican al transporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas que manejan flete deben de reportar un IVA, un descuento del IVA por ahí que se maneja en cuestiones de los impuestos, muy especial, y entonces para eso vamos a ocupar este campito y lo vamos a ver a detalle en su momento. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues eso sería todo por el día de hoy. ¿Ok? Y los espero la próxima semana en la clase. Descansen, por favor, cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias.